Nosotros tenemos con el tema de los evangelios algo que fuimos construyendo con el tiempo de escucharlos como una imagen de Jesús y de sus enseñanzas y de sus palabras y de sus milagros, como si fuera todo una sola cosa, pero en realidad son 4 los textos de los evangelios. Es como que ponemos a todos los textos en una máquina y lo hacemos uno solo. Pero en realidad, como les decía, los relatos de los evangelios son 4. Y cada uno tiene sus características, tiene su forma, tiene su historia, tiene su teología, su forma de entender a Jesús, porque en realidad Jesús no dejó escrito nada. Él no escribió, sino los evangelistas, que son 4. Marcos, que estamos leyendo en este día, Mateo, Lucas y Juan. Y cada uno de ellos le escribe a distintas comunidades cristianas muchos años después de que sucedieron los hechos que narran. Y aquí hay una cosa curiosa que ocurrió en la historia de la lectura, el estudio y la interpretación de los evangelios, que duró muchos siglos y que en realidad era un error. Y es los estudiosos, desde los primeros tiempos de la Iglesia, entendían que el Evangelio de Mateo era el primer evangelio que se escribió. El Evangelio de Mateo es el más extenso, es el más didáctico, el más catequístico, si ustedes quieren, más ordenado en algunos temas, y se pensaba que el Evangelio de Marcos, que es más cortito, tiene 16 capítulos, este Evangelio era como un resumen de San Mateo. Entonces, por eso, si nosotros hoy miramos cualquier Biblia que tengamos a mano, aparece en primer lugar en el Nuevo Testamento el Evangelio de Mateo. Y en segundo lugar aparece el Evangelio de Marcos. Como les decía, los especialistas, hasta hace un par de siglos atrás, decían que Mateo era el primer evangelio y Marcos era como una especie de resumen de Mateo. Entonces, claro, Marcos pasó a ser como una especie de evangelio que se estudiaba menos, que se lo dejaba incluso en la liturgia de lado, porque todo lo que dice Mateo después lo resumió Marcos. Y en realidad, hace unos 200 años se descubre que el primero de los evangelios que se escribió fue Marcos. Y estamos hablando hacia el año 65 al 70, en ese periodo. Es decir, el texto más antiguo que nosotros tenemos acerca de Jesús se refiere
de los evangelios se refiere al Evangelio de Marcos, años 70 aproximadamente. Es decir, estamos hablando 40 años después de los hechos. Entonces, claro, cuando se descubre que este es el primero de los evangelios, Marcos, empiezan los especialistas a estudiar cada vez más a Marcos. Y entonces hoy se ha desarrollado la exégesis, la hermenéutica del Evangelio de Marcos, muchísimo más que en todos los siglos anteriores, justamente porque se descubre que son los textos más frescos, más cerca de los hechos. Con eso estamos diciendo que Mateo se escribe en los años 80, igual que Lucas, y el Evangelio de Juan es el último que se escribe hacia los años 100, entre 95 y 100. Las características son totalmente distintas de todos ellos. Mateo, por ejemplo, le escribe a comunidades que son más de origen israelita. Lucas le escribe más a comunidades que son de origen pagano. Y Marcos escribe en un momento muy difícil para los israelitas, que es cuando se enfrentan históricamente con los romanos, y los romanos vienen con todos sus batallones y destruyen todo. Especialmente destruyen la ciudad de Jerusalén y el templo. O sea, en medio de todos de esa problemática es que escribe Marcos a sus comunidades, es decir, las comunidades que tenían contacto con Marcos. Es decir, la iglesia se estaba organizando, la iglesia estaba desarrollando su evangelización a toda la zona, y los textos más antiguos son estos que tenemos aquí leyendo en estos días, salvo algunas cartas que escribió San Pablo, que son de 10 años antes, más o menos, que escribe a comunidades que él evangelizó, que él misionó y que fue creando comunidades en distintos lugares. A esos lugares fueron algunas cartas que son, como les decía, anteriores a los años 50, 55. En el año 55, Pablo es asesinado por Nerón en Roma, junto con Pedro. Es decir, estamos en estos momentos de la iglesia donde empieza a haber convulsiones muy fuertes, algunas contra los cristianos y otras contra los israelitas, porque se rebelaron contra Roma. También en esa vorágine entran las comunidades cristianas, sobre todo las que estaban en territorio de Israel. Y allí parece que está Marcos. Marcos parece que vivía mismo en Jerusalén, entonces tiene que huir a las montañas para salvar su vida junto con las comunidades. Entonces, claro, aquí nos encontramos con textos de primera mano, es decir, no había ningún evangelio escrito, sino que este es el primero. ¿Por qué digo esto? Porque es importante conocer los contextos donde son escritos los evangelios. Y contexto, digo, una problemática complicada
porque los romanos están destruyendo todo a su paso. Las comunidades cristianas tienen que huir a los lugares más seguros, fuera de Israel, y los que están en Israel tienen que huir a las montañas. Y comunidades cristianas han hecho esa vida de huir a lugares más seguros. Aquí entonces nos narra el Evangelio de Marcos de este día cómo a Jesús lo seguían las multitudes y cómo buscaban en él aquel que podía restaurar a las personas, especialmente aquellas que habían perdido la salud de alguna manera. Y nos habla Marcos de una cantidad de lugares que vienen a Jesús, que son de Galilea, o sea, donde Jesús vivía, de Idumea, de la Transjordania, de la región de Tiro y Sidón, de Judea, de Jerusalén. Es como que venían de todos lados, imaginen ustedes, no había colectivo en estos tiempos, sino que se hacía todo caminando. Entonces varios días tardaban alguien para llegar a un lugar, sobre todo si era más distante. O sea que no entendamos nosotros que lo que sucede aquí sucedió en un solo día, sino que la gente venía permanentemente hacia Jesús, acercándose a él desde distintos lugares. Y los lugares, como sugiero, estamos hablando de arriba de 100 kilómetros de camino y de camino de montaña. Algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero más o menos el promedio. Es decir, para llegar a Jesús había que hacer todo un camino. Y Jesús les atendía, como dice el texto, desde una barca, porque era tanta la gente que lo apretujaba, no le dejaba comunicarse con los demás, y también teníamos problemática en el sentido de que todos querían tocarlo. Incluso, dice, personas que estaban con espíritus impuros, ese es como expresa el texto. Los espíritus impuros apenas lo veían, se tiraban a sus pies, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Jesús no quería que el tema fuera tan conocido inmediatamente, porque sabía muy bien que las autoridades religiosas estaban empezando a hostilizarlo, a perseguirlo, a buscarlo, porque les era un estorbo. Y aquí viene un poco entonces la reflexión para nosotros. Las autoridades religiosas, que eran las que estaban más preparadas de los israelitas para recibir al Mesías, y a su vez se mostraban al pueblo de Dios como ejemplos, como modelos a seguir, porque era gente piadosa, religiosa, que realizaban todos los ritos y todas las celebraciones litúrgicas, etc. Los buenos son los que persiguen a Jesús. Y esto es inentendible. ¿Qué pasó aquí? El pueblo, la gente sencilla, de todas partes, viene a Jesús. Sin embargo, las autoridades religiosas empiezan a perseguirlo para hacerlo callar. Y lo van a terminar haciendo callar de la peor manera, subiéndolo a la cruz. Aquí entonces la reflexión que yo me saco para mí. El Señor no quiere que seamos buenos, quiere que seamos santos.
que es otra cosa. Los buenos lo llevaron a la cruz a Jesús. Él quiere que nosotros seamos santos, es decir, que caminemos por el camino de Él, no por otros caminos. El mundo nos ofrece 1000 caminos, todos llevan a la nada. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y por ahí tenemos que caminar. Y si queremos encontrar el camino que nos marca Marcos, es el camino más fresco en el sentido de más cerca de los evangelios. Por eso es muy importante estos textos que venimos leyendo en todos estos días. O sea, descubrir la frescura del Evangelio de Marcos, porque tiene características únicas, porque antes que él no había nada escrito acerca de la vida del Maestro, y Marcos es un hombre de fe, es un hombre creyente, es un hombre que trabaja con las comunidades, es un hombre que ha ido a misionar con el mismo San Pablo, es decir, alguien muy cercano a la vida del Maestro y de las comunidades. Entonces pidamos en esta celebración eucarística que cada uno de nosotros tenga este Evangelio en un lugar especial. No lo mezclemos con otros, aunque todos nos van dando características distintas de Jesús, pero este es muy particular, el primero que fue escrito. Entonces, de esa manera nosotros no solo veneramos la palabra y veneramos los evangelios, sino que tenemos a este en un lugar especial, el primero, porque tiene toda la frescura de la palabra que es escuchada por primera vez o escrita por primera vez.